Estamos llegando a Fez y Fez es la tercera ciudad de Marruecos, después de Casablanca y Rabat, su capital. Llegamos a Fez y nos dicen, este es el Palacio del Rey. Entonces le preguntaba al guía, pues estuve en Rabat y fui al Palacio del Rey. Entonces aquí en Fez hay otro Palacio del Rey. Y nos estaban diciendo que en cada ciudad de Marruecos el rey tiene un palacio. No le pertenece directamente al rey, son palacios que le pertenecen al gobierno de Marruecos, pero el gobierno de Marruecos tiene un palacio en cada ciudad. Entonces quiere decir, como decir, el rey tiene su casa, su palacio en cada ciudad de Marruecos. Y este es uno más. Pues esto fue afuera del palacio, de uno de los palacios del rey, Mohamed VI. Pues sigamos, de aquí vamos a ir a la plaza de los curtidores y vamos a ver qué más podemos descubrir por ese lado. ¡Vámonos! Estamos entrando en la Medina. Dice el guía que aquí hay más de 9000 pasillos. Es muy fácil perderse. Si no conoces el camino o no conoces con quién viene. Tienes que venir con alguien. Porque si no, te pierdes. Los curtidores de la Medina de Fez, estos artesanos de piel, se establecieron en la Edad Media en el barrio de Chouara, cerca del río, para sacar así provecho del agua con la que tratan las pieles. Y es que si tuviera que quedarme con una estampa de esta ciudad marroquí, sin duda sería el gran número de tinas de piedra llenas de tintes naturales, donde los curtidores tratan las pieles de diferentes animales, camello, cabra, cordero, entre otros. Tampoco puedo olvidarme del fétido olor que desprende este lugar y en los que los trabajadores, en su mayoría jóvenes, deben de aguantar durante todo el día. Para los turistas que no puedan lidiar con el olor, es aconsejable respirar ramilletes de menta o piel de cítricos como mandarinas o naranjas. El lugar donde trabajan los curtidores de Fez se encuentra rodeado de tiendas, con terrazas superiores desde las que se puede admirar cómo trabajan estos artesanos y cuán duro es su trabajo. Desde allí, los colores añiles, bermellones y gualdas de los tintes destacan en las tinas en las que los artesanos están sumergidos hasta la cadera para poder así trabajar mejor las pieles. En primer lugar, estos artesanos han de eliminar las impurezas de las pieles con cal, heces de paloma, cenizas y orina de vaca. Después de quitar los restos de los pelos que quedan pegados en las pieles, se procede a la coloración de las piezas, metiéndolas en grandes cubas rellenas de tintes naturales, azules, amarillos o rojo, entre otros colores. Una vez seca, los artesanos las transforman en codiciados objetos de marroquinería como bolsos y maletas listos para la venta al público. Y muchas gracias por venir aquí en Marruecos. Nosotros muy encantados vosotros acá. Visto, por favor, es la más grande y la más famosa tintador que tiene en todo el norte de África.
son del siglo XIV. Tienes más o menos 950 familias trabajando allí, generación a generación, de padre a hijo. Después matan los animales, camello. Aquí en Marruecos no tenemos camello, tenemos dromedarios. Porque el camello tiene 2 jorobas y el dromedario 1 joroba. Camello, cabra, cordero y vaca. Primera cosa que hacemos, cogemos lana sobre piel. Esa lana se llama lana muerta. Porque tenemos 2 tipos de lana viva y lana muerta. Lana viva con cordero vivo, lo cogemos sobre el cordero. Y lana muerta con cordero muerto, lo cogemos con calco vivo. Mi mejor calidad es lana viva. Con lana viva hacemos preciosas alfombras que se llaman las alfombras de Fez. En lana muerta, la reina dentro de los puffs, mira, eso no por los gatos. La reina con lana muerta, papeles, plásticos, si no contraen nada para la reina, pone la reina con dólares y son banco bereber. Mira, y son puff. Después metemos los pies dentro de bazanes blancos con cal y caca de palomas. ¿Eso qué huele? Palomina. Porque caca de palomas tiene ácido para hacer piel suavito. La gente lo traía allí, que era viernes, es el día del mercado de caca de palomas. 1 kilo por comprar vale 200 dirham. Por eso se llama esta plaza Chanel número 5. No Coco Chanel, caca Chanel. La segunda cosa que hacemos tiene una máquina bajo para lavar. El tercero trae allí para hacer los colores. Son colores naturales, no químicos. Dejamos los pies dentro de 20 días. O el color saca bien dentro de los pies. No igual con vuestro país, en México, en Argentina, en todos los países del mundo. Hacer los colores con pistas son colores químicos. Aquí son todos naturales. Por ejemplo, el rojo es amapola. Marrón es el cedro, verde la menta, naranja la agenda y amarillo es la más cara especies que tiene en todo el mundo, azafrán. Después hacen los colores, llevarlo a la terraza, fuera de la medida saca el sol, hacemos toda la marroquinería, bolsos, babuchas, cazadores. Mejor calidad de los pies es camello. Para conocer la calidad de los pies, si queréis comprar piel en vuestros países, en países del mundo, de por el señor de hacer por eso esto. Por este piel no quema, cambia el color, ni nada. Por lavarlo con la mano, máquina, planchar, impermeable. Vuestra tarjeta, ahí pueden pagar con todos los tipos de tarjeta, Visa, Master. Si no tiene dinero, ¿sabes qué hacemos aquí? Deja a los maridos trabajar con nosotros acá y paloma, y vosotros mujeres, con muchas gracias por esta atención, bienvenidos, viva Marruecos, viva México. Lo que el Señor nos dijo es que si no tienen tu size o no te queda bien, ellos te pueden tomar la medida y en 2 horas te pueden hacer tu chamarra, tu abrigo, tu traje, lo que tú hayas escogido, en 2 horas. Y te lo llevan al hotel, nomás necesitan tu número de habitación y en qué hotel, y te lo llevan directito para allá. Extraordinario. Ellos son los curtidores. Cada día tienen primero que meter sus pies en aceite antes de comenzar a trabajar. ¿Por qué en aceite? Porque así no se te queda el color en la piel. A través de que estén trabajando todo el día, no importa, porque el color no se te queda en la piel, porque trabajan con diferentes colores, todos los colores que uno pueda imaginarse. Por eso es que tienen que mojarse sus pies en aceite, y realmente la mayoría de esta gente, toda su vida, este es su trabajo. El olor es un poco fuerte porque es excremento de paloma con lo que ellos trabajan en sí, para curtir la piel, curtir los colores, piel de camello, usan muy poco la piel de vaca y la piel de borrego, son los más populares aquí. Estamos en la Medina de Fez, y dentro de la Medina de Fez están
la plaza de los curtidores, que es lo que podemos ver ahí. Ahí al fondo podemos ver ya pieles secándose para seguir su proceso y escoger el color que decidan ellos hacerla. Hay mucha mosca, es debido a al excremento de paloma. Estamos en Fez, en la Medina de Fez, y en este momento estamos en la Plaza de los Curtidores. Si vienes a Fez, es un lugar que no lo puedes dejar pasar. Tienes que venir aquí a la Plaza de los Curtidores. Luego vamos a ver lo que ellos ya hacen, los bolsos, maletines, carteras, chamarras y muchas cosas más. Vamos a ver más adelante el resultado de todo el esfuerzo que hacen estos hombres todos los días. Levantarse, poner sus pies en aceite para que no se les pegue el color, y luego en estos calores, porque sí está haciendo un calor fuerte, digamos un 85-90 grados. Imagínate estar todo el día pisando las pieles, pisando el excremento de paloma y etcétera. Es algo que realmente pues el olor es fuerte, el trabajo no es fácil. ¿Qué es curtir la piel? El curtido es el proceso de convertir la piel pudrecible en cuero impudrecible. Tradicionalmente se usaba tanino, un compuesto químico ácido que evita la descomposición y a menudo da color, pero desde el siglo XX predomina el curtido al cromo. Si estás en Fez, no te puedes perder de visitar su medina y también los curtidores. Es algo que se te quedará en tu mente como en tu retina de por vida. La entrada es gratuita. Lo único que tienes que hacer es acceder a una de las tantas tiendas que hay de venta de cuero, subir 2, 3, 4 niveles y desde las alturas puedes ver a todos estos hombres que trabajan duramente todos los días. El horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos dentro de la Medina de Fez,
Un lugar muy interesante, hay muchas tiendas, mucho que comprar, pero claro, hoy es viernes y está cerrado, muchos lugares están cerrados porque es viernes de oración. Lo que estamos viendo es un lugar de oración, aquí es un templo, una mezquita pequeña donde vienen a orar. Nos explica el guía que esto era una fuente de agua mucho tiempo atrás, donde las mujeres venían, ponían una vela y tomaban del agua, y así pedían un deseo, pedían un esposo. Y en la actualidad ya es toda una ruina, pero antes era una fuente de agua. Dentro de la Medina de Fez, ahora nos dirigimos a una madrasa. ¿Qué es una madrasa? Madrasa es el nombre árabe de las escuelas consagradas al estudio de la ciencia religiosa. Generalmente se encuentran ubicadas junto con las mezquitas o en las mismas mezquitas. Incluían salas de oraciones. Si bien las madrasas se dedicaban principalmente al estudio de la ley islámica, también ofrecían asignaturas como teología, medicina y matemáticas. El complejo de una madrasa está compuesto generalmente de una mezquita, una pensión y una biblioteca. También visitamos un riad. Los riad eran las casas de las familias más pudientes, con una extensión bastante mayor, un número mayor de habitaciones, pues también alojaban al servicio, y un patio más elaborado en forma de jardín, o, como mínimo, una fuente de generosas dimensiones y algo de vegetación. Riad no significa otra cosa que jardín en árabe. El riad es la casa tradicional marroquí, normalmente de 2 o más plantas, alrededor de un patio estilo andaluz, que contiene una fuente. Los riad eran las casas señoriales en la ciudad de los ciudadanos más ricos, como los comerciantes y cortesanos. Los riad estaban orientados hacia el interior, lo que proporcionaba privacidad a la familia. Este enfoque hacia el interior se manifiesta mediante un jardín o un patio interior colocado en el centro y una ausencia de grandes ventanas en las paredes exteriores de arcilla o ladrillo de barro. En el pasado, los riad eran casas de gente pudiente o gente rica. En la actualidad han sido restaurados y ahora son hoteles y restaurantes. Las paredes de los riad están adornadas con yeso y azulejos, habitualmente con citas del Corán en caligrafía islámica. Después de haber recorrido Fez y haber aprendido tanto de sus tenidores, del riad, de la madrasa, pues bueno, ya es hora también de disfrutar de nuestro hotel donde hemos estado hospedados y de esa hermosa piscina, de sus hermosas habitaciones. Y bueno, aquí les dejo un poquito del hotel donde me hospedé. Le doy 5 estrellas, claro que sí.
con este amanecer tan impresionante aquí en Fez, nos despedimos de este hermoso lugar de Fez. Hemos aprendido mucho, sus tradiciones, su gente. Realmente ha sido algo muy lindo estar aquí en Fez, aquí en Marruecos. Y bueno, con esto nos despedimos de Fez y seguimos avanzando para nuestro próximo destino, nuestro próximo video. Vamos a ver qué nos espera en la próxima. Es Ekfor y el desierto del Sahara. Con esto me despido y espero que le haya gustado mucho este video y le den like, suscríbanse y denle click a la campanita para ver el próximo video cuando lo suba. Gracias Fez. Hasta la próxima.